Bienvenidos, muy buenas tardes. Está comenzando Sujetos de Derecho. Hoy vamos a tener una comunicación muy especial para hablar de un proyecto de ley que ha ingresado al Congreso buscando crear un sistema de protección integral para personas víctimas de abuso psicopático. Un tema realmente muy interesante que merece tratamiento legislativo. Además, son próximas las elecciones en la ciudad de Río Cuarto. Estuvimos dialogando con Fernando Pérez de la Junta Electoral Municipal para saber, algunos aspectos vinculados a la elección que se viene para nuestra ciudad de Río Cuarto. Hablamos también de un libro muy interesante, Gestión Pacífica de Conflictos, Negociación y Mediación. Vamos a tener todos los detalles de una publicación de la autoría de la doctora Victoria Cabañaro y Natacha Jauregui, un material realmente interesante. Bienvenidos a todos, muy buenas tardes. Está comenzando Sujetos de Derecho. Sobre un proyecto de ley que ingresó al Congreso y que busca crear el sistema de protección integral para personas víctimas de abuso psicopático, que a partir de sus herramientas va a identificar a quienes hayan sido abusadas y se le va a brindar asistencia en ese sentido. Dialogamos con el doctor Rafael Herrera Milano, es especialista en psiquiatría y psicología médica, y con Rodrigo Tripolone, que es abogado penalista. Gracias por la comunicación, por el tiempo y por la posibilidad de estar para hablar de un proyecto de ley que me parece súper interesante, que tiene que ver con la creación de un sistema de protección integral para personas de víctimas de abuso psicopático. Rafael, ¿cuál es el esquema y a partir de qué situación se plantea este proyecto de ley? No, yo creo que el esquema nace de una necesidad que viene hace mucho tiempo flagelando a la sociedad, y tiene un abordaje, por lo menos por lo que yo pude vislumbrar en la ley, multifactorial y multivectorial, que hay que ver de qué manera se implementa, porque también trae muchas dificultades a nivel estructural y de profesional, relacionado con la capacitación, ¿no? que necesita un profesional para poder diagnosticar este tipo de personas que están insertadas en la sociedad, que muchas veces son los autores de delitos aberrantes. No por eso hay que psiquiatrizar la conducta delictiva pura. O sea, el psicópata es una persona que entiende, comprende y actúa en base a ese entendimiento. Acá no se está hablando de que no comprendió o en términos jurídicos de inimputabilidad, pero sí son personas que tienen determinadas características que pueden manipular al otro, llevarlo a hacer cosas que no desee. Un ejemplo claro es, ahora con el doctor estamos interviniendo en esta causa de Junior Benítez y ahora se abre un nuevo capítulo en lo que fue la inducción al suicidio de Anabel Ayala. Entonces, esta persona que a nuestro criterio reúne estos rasgos, tiene la capacidad de poder captar la voluntad de una víctima y hasta llegar a que esta víctima se suicide. Obviamente que todo esto hay que probarlo, pero yo creo que un poco la ley a lo que apunta es tratar de que estas situaciones no pasen, o cuando se empiezan a prender determinados semáforos o signos de alerta, tener algún tipo de intervención para que la justicia o los profesionales que trabajamos en la justicia o los organismos que se formen a partir de esta ley puedan tener una participación activa y de esta manera evitar estos desenlaces que muchas veces son fatales, y no solamente por acción directa de un psicópata, a veces por acción indirecta, como lo que estamos hablando. Rodrigo, hay un tema, si bien hay casos, ha habido reciente condena del jugador Junior Benítez y hay muchos casos que son públicos, hay muchos casos que también no se conocen y no tienen tanta prensa, ¿no? No, por supuesto. Entendemos de que este caso tuvo notoriedad por la calidad de jugador de fútbol de Benítez, ¿no? Pero como decía bien el doctor Rafael Herrera Milano,
estas personas se están dando vuelta y la podemos encontrar en todos los ámbitos de la vida y en todos los estratos sociales. Pueden ser compañeros de trabajo, pueden ser amigos, pueden ser familia. Lo vamos a encontrar y durante todos los días vamos a cruzarnos con alguno de ellos. El tema es que saliendo un poco de una terminología médico, legal o jurídica, podemos tratar o hablar de estas personas como si fueran parásitos, que una vez que escogen a su víctima, no pararán hasta destruirla completamente. En realidad los recursos son los que establecen hasta ahora las leyes. Hay, por ejemplo, si se trata de un abuso psicopático en el ámbito familiar, hay leyes de protección familiar. Lo que ocurre es que no se detectan este tipo de personalidades porque no están preparados los operadores jurídicos para hacerlo. En los juzgados, en los tribunales tenemos peritos que no apuntan hacia eso. Como bien explicaba el doctor, se determina principalmente si comprende la criminalidad de sus actos o sin meterme tampoco en la temática digamos, psiquiátrica o forense. Se estila mucho utilizar únicamente preguntas semidirigidas y no se hacen los test necesarios que deben realizarse para tener un diagnóstico con un criterio científico. ¿En qué cambiaría este proyecto de ley a la situación actual? Bien, lo que se intenta es educar principalmente a todos, no solamente a la sociedad, sino también, y prevenir, por supuesto, ¿no? Pero también hacer que los operadores que tienen en sus manos la posibilidad de verificar si estamos frente a una de estas personas puedan detectarla. Y en base a eso, bueno, después se verá qué mecanismos se utilizan para prevenir estos abusos. Doctor Milano, ¿cómo detectarlo? En penal es un poco lo que decía Rodrigo recién. Se necesitan estudios psicológicos y psiquiátricos, porque estudian dos cosas diferentes. En un estudio psicológico lo que se ve por medio de las diferentes baterías de test, por ahí son los rasgos de la personalidad, se puede detectar si es narcisista, si no es narcisista, calan un poco más en la historia de la persona y van tallando un perfil. Ahora, cuando se habla de lo psiquiátrico, hablan de patologías más troncales, más importantes, más profundas, y muchas veces no son congruentes los resultados de las pericias psicológicas y de las pericias psiquiátricas. Por eso, a mí pasó en más de una oportunidad de tener que firmar dictámenes en disidencia parcial, porque yo no consideraba que estaba, que estaba siendo estudiado con la profundidad que el caso lo ameritaba. Porque ¿cuál es la otra realidad? Que los peritos oficiales tienen 2.000 causas por, desarrollar y entregar y presentar en tiempo y forma. Entonces, es muy difícil, con toda la presión y con la carga de trabajo que tienen, que le den la profundidad de estudio necesaria que requiere este tipo de casos. Es complejo, no es fácil diagnosticar a un psicópata cuando no hablamos de una psicopatía grave. Cuando hablamos de una psicopatía leve o intermedia, está integrado o no está integrado a la sociedad, pero lleva su tiempo y ese tiempo no está compasado con los tiempos de la justicia. Rodrigo, pensaba en el título de este proyecto de ley, la protección integral de personas, aquellos que son víctimas de abuso psicopático. ¿Cuáles son los recursos hoy, desde la vía legal, que tienen? Los mismos que para cualquier otro ejemplo, como estaba diciendo recién, ¿no? Si es una víctima de violencia de género, tendrá que acudir a lo que dice la ley de violencia de género, de protección contra la violencia hacia las mujeres. No tenemos nada en específico. Por eso lo que se intenta es que esta ley, si entra en vigencia, después se creen los mecanismos también para que se pueda aplicar. Porque si no va a ser una ley con buenas voluntades y realmente inaplicable, como sucede con la ley de protección integral hacia la mujer, que es la 26485, que habla de un montón de situaciones, pero que en la práctica cotidiana vemos que no se llevan a cabo. Comparto un poco lo que decía el doctor recién. Mi mayor duda es si va a estar el andamiaje necesario para que esta ley realmente sea efectiva. Porque en los papeles es todo muy fácil, a la hora de implementarlo se recaen por ahí. Los sueldos no son los mejores, las condiciones de trabajo tampoco,
y eso va en merma de la calidad de los profesionales que pueden llegar a intervenir en este proyecto. Entonces, yo creo que se necesita un apoyo a nivel nacional. Víctimas aparecen todos los días, directas o indirectas, adultos o menores. Entonces, la necesidad es tangible y es cotidiana. Yo creo que tiene que haber también un apoyo político, una concientización, y tiene que haber charlas informativas para que realmente la gente comprenda la necesidad de este tipo de leyes y que no haya más casos como por ejemplo el de Anabel y Ayala. Pero bueno, eso ya escapa a nosotros. Nosotros tenemos la buena voluntad y toda la intención de empujar el proyecto, de ayudar y de colaborar, pero tenemos un límite. Hasta ahí podemos llegar. Nos vamos a ir a la pausa. Antes, siempre es importante hacer un repaso en el país sobre cómo está la situación judicial. Nos vamos a ir a Río Negro sobre la inteligencia artificial. Vamos a hablar acerca de la reducción de plazos, porque el fuero contencioso administrativo de aquella ciudad redujo significativamente los plazos para llegar a una sentencia gracias a la aplicación de esto que decíamos, inteligencia artificial. La aplicación efectiva comenzó en agosto del año pasado y según las estadísticas, aquí hay un dato muy interesante, antes de esa fecha mencionada se registraron un promedio de 6 días y medio hábiles por expedientes hasta llegar a una sentencia de ejecución fiscal. Con la inteligencia artificial aplicada, el plazo se reduce a casi 3 días hábiles desde que se interpone la demanda hasta el fallo. Bueno, un dato muy interesante que está vinculado a cómo la inteligencia artificial permite en la justicia reducir los plazos. Esto pasó en Río Negro. Ahora sí, la pausa y ya continuamos con más sujetos de derecho. Ya veremos. En Veterinaria Mendieta nos ocupamos de tu mascota y le damos toda la atención que necesita. Clínica, accesorios, peluquería, alimentos balanceados, ecografías. Veterinaria Mendieta, el mejor premio para tu mascota. El Ministerio de Salud implementó un nuevo protocolo de atención para casos de dengue. El propósito es reducir los riesgos asociados a formas graves de la enfermedad y la mortalidad. El protocolo, que va en línea con lo que dispone el Gobierno Nacional, establece un sistema que prioriza a las personas gestantes, pacientes con comorbilidades o que presenten signos de alarma. Al mismo tiempo, el gobernador Martín Yayora le comunicó a intendentes y directores de hospitales provinciales el desembolso de un fondo especial de 420 millones de pesos para adquirir insumos y sumar más personal en guardias y consultorios. Gobierno de Córdoba. El proceso electoral en Río Cuarto está en marcha. Los ciudadanos van a poder ejercer su derecho al voto en establecimientos educativos cercanos a sus hogares. Eso es un buen dato, así lo ha mencionado el secretario de la Junta Electoral, Fernando Pérez, quien también destacó la importancia de facilitar el acceso a los lugares de votación para garantizar la participación ciudadana en el proceso democrático. Lo escuchamos. A ver, recalco lo del poco tiempo porque siempre el proceso electoral se nos presenta de una manera muy acotada, muy sintética. El trabajo es arduo, la Junta Electoral afortunadamente, a diferencia de otras elecciones en las cuales a los jueces se los convocaba inmediatamente el decreto de convocatoria y había cuestiones que resolver de manera muy veloz, en esta oportunidad la Junta Electoral, como tiene carácter permanente, ya se vino trabajando en algunas cuestiones preelectorales. Eso cabe aclararlo porque hay algunas cuestiones, sobre todo relativas a lo que hace el padrón, que ya se venía trabajando. No obstante, dictado el decreto convocatorio, la Junta Electoral se abocó en pleno a lo que tiene que ver con el cronograma electoral.
cronograma que ya ha tenido algunos hitos de importancia. Por supuesto que estamos esperando tal vez el hito central que tiene que ver con el cronograma electoral, que es el 4 de mayo, presentación de listas. No obstante, se viene trabajando en lo que tiene que ver con el voto por cercanía. Nuevamente se ha reflotado el convenio con la universidad que nos desarrolla el software para establecer la georreferenciación del padrón. Se vienen trabajando con distintos establecimientos de votación. Los jueces han ido visitando distintos establecimientos, esto como acto preelectoral, para verificar distintas cuestiones que tienen que ver con los centros de votación. Se ha convocado extranjeros, eso es útil remarcarlo porque hay una convocatoria de extranjeros a los fines de que se inscriban en nuestro padrón electoral municipal. El miércoles 17 ya se inició la convocatoria a voluntarios para lo que tiene que ver con el desarrollo del acto electoral desde el punto de vista de la autoridad de mesa. Todos aquellos interesados ya se han ido pudiendo inscribir desde el pasado miércoles en lo que tiene que ver con ser autoridad de mesa ese día. Y se viene trabajando en lo que hace a la empresa del servicio electoral. Lo que estamos publicando es el padrón provisorio. El elector el riocuartense puede ingresar a la página de la municipalidad simplemente con su DNI y verificar a priori si está en el padrón. Si está en el padrón puede verificar sus datos personales, sobre todo lo que tiene que ver con el domicilio, para ver que el domicilio que está en el padrón sea el último domicilio real, para que efectivamente el voto por cercanía funcione y pueda votar en el establecimiento más próximo a su domicilio. Ese padrón provisorio, y a su vez, si no llegara a estar en el padrón, puede ante la Junta Electoral solicitar su inscripción. Ese padrón provisorio se va a estar publicando y luego ya a partir de mediados de mayo ya se convierte en padrón definitivo. A ver, en cuanto a la edad es importante remarcar algo. El menor de 16 años, su voto es voluntario, no obligatorio, puede concurrir a las urnas. Y este padrón provisorio que nos suministró la Justicia Electoral Federal ya incluye a los menores que cumplan 16 años al día de la elección. Entonces, en primer lugar, menores de 16 pueden venir a votar. Por supuesto, a partir de los 18 años el voto es obligatorio. A su vez, tienen que estar en el padrón y tienen que acreditar su identidad con el último instrumento que acredite su identidad que está en el padrón de mesa. Nosotros votamos con boleta única. Eso es importante remarcarlo porque en Río Cuarto se vota con la BUS, la boleta única de sufragio. En esa boleta van a encontrar todos los candidatos que hayan registrado listas, todavía no lo sabemos. Van a encontrar el logo del partido, van a encontrar la foto del candidato y van a tener 3 tramos. Esa boleta está dividida en 3. Un primer tramo que es voto lista completa. Cuando yo coloco la cruz en ese tramo, voto a todo el partido con sus candidatos a intendente, concejales y tribunos de cuenta. Y si no, la otra opción que me da la BUS es dividir en 2 tramos. Yo puedo votar a intendente y concejal y a tribuno de cuenta en un partido o alianza distinto. Son las 3 opciones que me da la BUS. Voto lista completa o 2 tramos. Intendente y concejal y tribuno de cuenta por separado. El padrón nuestro está compuesto, el padrón provisorio, de 138.441 electores. Hay que ajustar ese número cuando ya tengamos el definitivo. Si tenemos en cuenta la elección del 2020, no sé si es un parámetro a tener en cuenta porque fue la más baja participación que ha tenido nuestra ciudad desde el comienzo de la democracia. Se llegó escasamente al 50%. Si descartáramos ese antecedente, el antecedente más bajo de participación electoral ha sido en una elección municipal, ha sido del 67%. Estimamos que en esos valores va a rondar la participación del electorado. En nuestro Código Electoral Municipal ni la Carta Orgánica Municipal no prevé doble de segunda vuelta. O sea que la elección es la del 23 de junio y entendemos que, salvo nulidad de la elección, que no nos ha pasado nunca, el que resulte vencedor por mayoría de votos va a ser el próximo intendente, según los resultados del 23 de junio. Pero insisto, nosotros no prevemos segunda vuelta. Nos vamos a ir a la pausa. Recuerden que
estamos emitiendo en vivo nuestro programa por nuestro canal de YouTube, nos encuentran como Sujetos de Derecho y también estamos en redes sociales, en Instagram, en Red X y en Facebook. Nos encuentran como Sujetos de Derecho. Vamos a la pausa, segunda y última, y ya venimos con más. En Veterinaria Mendieta nos ocupamos de tu mascota y le damos toda la atención que necesita. Clínica, accesorios, peluquería, alimentos balanceados, ecografías. Veterinaria Mendieta, el mejor premio para tu mascota. El Ministerio de Salud implementó un nuevo protocolo de atención para casos de dengue. El propósito es reducir los riesgos asociados a formas graves de la enfermedad y la mortalidad. El protocolo, que va en línea con lo que dispone el Gobierno Nacional, establece un sistema que prioriza a las personas gestantes, pacientes con comorbilidades o que presenten signos de alarma. Al mismo tiempo, el gobernador Martín Yayora le comunicó a intendentes y directores de hospitales provinciales el desembolso de un fondo especial de 420 millones de pesos para adquirir insumos y sumar más personal en guardias y consultorios. Gobierno de Córdoba. Desde el Colegio de Abogados de Río Cuarto dialogamos con la doctora María Victoria Cabañaro y Natacha Jauregui sobre el libro presentado ya hace algún tiempo, pero es muy interesante, de su propia autoría. Habla de la gestión pacífica de conflictos, negociación y mediación. Las escuchamos. Creo que el libro resume un gran desafío, ¿no? Que es transitar la resolución de los conflictos por vías pacíficas. El libro, digamos, se encuadra dentro de un proyecto de investigación en el cual fuimos convocadas y tuvimos la gracia de poder trabajar al respecto y de obtener esa posibilidad que hoy se materializa a partir de una bibliografía que resume los temas fundamentales o de eje que entendemos debe transitar puntualmente el estudiante también de abogacía. Durante el tiempo se advirtió que el estudiante de abogacía fue formado para ser un abogado litigante, es decir, encontrar solamente en el litigio la resolución de los conflictos. Claramente los tiempos están cambiando y la posibilidad de resolver esos conflictos tienen que ser también superadores. Y hoy en la formación también se encuadra la necesidad claramente del conocimiento del derecho, de las normas, pero también de capacidades y competencias blandas que permitan dar respuestas a conflictivas que realmente tienen la complejidad del ser humano, ¿no? Y entonces el abogado también tiene que conocer otras estrategias, tiene que tener otras potencialidades y el libro apunta a eso, con lo cual dentro de los distintos capítulos uno puede ir comenzando en cuestionarse qué pasa con el conflicto. El conflicto es la materia prima sobre la cual vamos a trabajar los abogados o quienes, digamos, también de la justicia y de las distintas disciplinas asumen el gran desafío de resolver el conflicto. Propugnar que el conflicto no es bueno ni malo, sino que lo bueno o lo malo tiene que ver en la forma en la que nos enfrentamos, claramente implica asumir un gran cambio de paradigma. Creo que la mediación, la negociación, en fin, las formas de resolver de forma pacífica los conflictos
trasunta la cuestión de la profesión que ejercemos. Creo que nos interpela desde nuestro rol más humano, en nuestras relaciones cotidianas, la relación que tenemos con nuestros hijos, las relaciones que tenemos con nuestras parejas, con nuestros amigos, con nuestros compañeros de trabajo. Es decir, el conflicto no nos es ajeno. Es decir, y también en un tiempo se pensó cuáles eran las mejores sociedades. En un punto se dijo que las mejores sociedades eran aquellas que no tenían conflictos, pero con el tiempo se dieron cuenta que eso es imposible, que el conflicto forma parte de nuestras vivencias y de nuestra realidad. Y si el conflicto forma parte, digamos, de nuestra cotidianeidad y tenemos que convivir con ellos, lo importante de una sociedad es cómo los resuelve. Es decir, tenemos que resignarnos porque conflictos van a existir siempre. El desafío, la propuesta, es cómo lo vamos a resolver. Para nosotros es realmente un logro muy significativo desde la perspectiva que a partir de un proyecto, una convocatoria del Ministerio de Justicia de la Nación, se determinan cuáles eran las áreas de vacancia, es decir, aquellos espacios dentro de las carreras de abogacía que no tenían o no contaban con material de texto para el estudio de estudiantes, es decir, mediado pedagógica y didácticamente. A partir de eso, nosotros una vez recibida la convocatoria decidimos participar con un proyecto en representación de la Universidad Nacional de Río Cuarto, desde la Facultad de Ciencias Humanas y el Departamento de Ciencias Jurídicas, a donde pertenecemos la doctora María Victoria Cabañaro y yo. Y la convocatoria fue muy amplia y tuvo mucha repercusión. Participaron 120 proyectos nacionales e internacionales de universidades públicas y privadas. Y se seleccionaron 22, mediación o resolución pacífica de conflictos era una de las áreas de vacancia, nosotros participamos ahí y salimos entre los 22 proyectos elegidos. Eso tenía como premio, como reconocimiento, era la publicación del material de manera virtual en la página del Ministerio de Justicia como se encuentra. Pero a partir de que éramos el único proyecto de la Facultad de Ciencias Humanas, también a propuesta del decanato de la facultad, se publicó en papel el libro y ese para nosotros fue un mayor logro porque le permitió a nuestros estudiantes poder acceder al material de primera mano, tanto digital como en papel. Y es sumamente importante porque es de los pocos manuales que hay mediados y que además ha pasado por la revisión de un comité académico que lo seleccionó. La mediación se vuelve parte de uno. La idea de intentar, por decirlo en pocas palabras, ser solución y no problema. Intentar pensar por fuera de lo habitual, buscar la innovación, buscar los puntos de encuentro más que los de diferencia. Eso, hoy la vida, lo único cierto que tenemos es el cambio y justamente el conflicto está presente, o la posibilidad de conflicto está siempre presente. La posibilidad de desactivarlo, mirar por encima, la mediación te aporta estrategias, te aporta herramientas para poder pensar las situaciones de distinta manera, más allá de el poder o lo que me corresponde, el derecho. Entonces, pensar soluciones alternativas que puedan mantener las relaciones, que puedan dejar satisfechos de la mejor manera a la mayor cantidad de personas, resulta sumamente importante. Desde la docencia, que es en el ámbito en el que me muevo, la posibilidad de ser conscientes del lenguaje asertivo, de la forma, elegir las palabras para decir las cosas, tanto lo que decimos como lo que no decimos comunica, pero comunicarlo de la mejor manera, de modo tal que se convierta nuestra palabra o nuestro lenguaje en un puente que nos acerque al otro y para ayudarlo, en lugar de alejarnos, es fundamental. Es una herramienta clave en todos los campos de la vida. En la educación creo que es un elemento para la prevención fundamental. Hemos perdido el poder de la palabra.
Los chicos les cuesta reconocer la emocionalidad y cuando eso los abruma, pasan al acto, al golpe, pasan... recuperar el poder de la palabra, recuperar el decir, reconocer lo que me está pasando, poder ponerlo en palabras, nada más difícil poner en palabras un sentimiento, una emoción, pero intentar trabajar sobre eso es lo que contribuye necesariamente al diálogo y es lo que nos va a llevar a formar consensos de una manera mucho más sencilla y simple. Final del programa, gracias como siempre por la compañía. Recuerden que estamos en vivo por nuestro canal de YouTube, nos encuentran como Sujetos de Derecho y nos pueden seguir, por supuesto, para consultas y demás en redes sociales, en Facebook, en Instagram y en Red X. Nos reencontramos la próxima semana, domingo, 13 horas y por Canal 13 para ser Sujetos de Derecho. Buen fin de semana, gracias.